Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial con motivo de las elecciones en Alemania. Decisión 2017 lo hemos llamado. Han terminado ya los comicios allá en Alemania. Hemos hecho esta producción a través de Canal 44 y con apoyo de la Deutsche Welle de Alemania para precisamente estar atento a lo que ocurre en este país, que con mucho es el país más importante y predominante en la economía y en otros aspectos en Europa. Bueno, Angela Merkel lo ha hecho de nuevo. Tras el cierre de los colegios en las elecciones federales en Alemania, bueno, según los sondeos a pie de urna, dan la victoria al bloque formado por la Unión Demócrata Cristiana, encabezada por la actual canciller Angela Merkel, y la Unión Social Cristiana, que ganarían con el 32.5% de los votos, lo que garantiza al actual canciller un cuarto mandato. Según los conteos, se registró al menos un 75.6% de participación en las urnas. Y para llevar este programa, saludo con mucho gusto a los dos analistas que me acompañan. Enrique Tusain, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? Y David Gómez Álvarez. Carlos, Enrique, buenas. Vamos a hacer antes un enlace precisamente hasta Berlín. Allá está Juan Carlos Barrena, analista político de la Deutsche Welle, quien nos tiene un panorama general de lo que ha ocurrido en esta jornada de domingo allá en Alemania. Juan Carlos, buenas noches en Alemania. Hola, buenas noches en Alemania. Me imagino que buenas tardes o buenos días todavía en México. Así es, Juan Carlos. Pues preguntarte cómo ha transcurrido todo, ¿se cumplieron los pronósticos? Sí, se cumplieron los pronósticos en el sentido de que todo el mundo esperaba la victoria de Angela Merkel y su Unión Conservadora y que el segundo quedará en la lista de partidos, el Partido Socialdemócrata, su socio hasta ahora de gobierno en la gran coalición. Pero lo que ha pasado también es que estas dos formaciones, las dos formaciones más grandes de los partidos políticos alemanes, han sufrido su más amarga derrota desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de estos dos partidos había tenido tan bajo porcentaje de votos desde hace más de 60 años en Alemania, lo cual ha sido un desastre para ambos dos. Los socialdemócratas, por lo pronto, han anunciado que no piensan reeditar esa gran coalición, que no quieren volver a ser el socio menor de Angela Merkel, aunque Angela Merkel, por su parte, ha garantizado o ha comentado que, como ha sido el partido más votado, el suyo, tiene el mandato para gobernar y que buscará otros socios de coalición para tratar de nombrar un nuevo ejecutivo. De acuerdo, es lo que te iba a preguntar, si esto ocurrió en esta elección, ¿qué significa y qué viene entonces para Alemania? Bueno, lo que hay que decir también antes que nada es que en estas elecciones ha entrado por primera vez en el Parlamento alemán una formación de ultraderecha que se llama Alternativa para Alemania y que es la que un poco más o menos la que ha reventado las elecciones en este momento en este país. Esta formación es una formación de tinte xenófobo, racista, que ha sido muy criticada por el resto de los partidos, pero que es apoyada por un sector de la población muy descontento con la política del gobierno, sobre todo en el tema de los refugiados, en la acogida de los refugiados que ha desarrollado Alemania desde el año 2015, cuando entró la gran avalancha con la apertura de las fronteras. Esta formación ha entrado con mucha fuerza en el Parlamento alemán hasta el punto de que se ha convertido en tercera fuerza política del país, de la nada al 13,5% de votos. Y esta formación ha conseguido incluso eclipsar a otras formaciones tradicionales, pequeñas también, como los verdes, los liberales o el partido de la izquierda. No llegará a gobernar naturalmente porque los demás partidos no lo van a permitir, pero sí será una formación que dará mucho la lata en el Parlamento y que incomodará lo más posible a la política de Angela Merkel y su próximo gobierno. ¿Cómo quedó entonces la conformación ya completa, Juan Carlos, de cómo estará el Parlamento allá en Alemania? Bueno, los escaños todavía no están repartidos porque todavía no ha terminado el recuento de votos. Estos datos que tenemos ahora son los sondeos a pie de urna, pero han sido unos sondeos normalmente tan fiables que todos los líderes políticos se han manifestado ya. Todos han reconocido su derrota o su victoria. Angela Merkel, por ejemplo, ha reconocido que ha perdido muchos votos, pero que sigue siendo su fuerza política la más votada y que su intención es continuar gobernando. Los socialdemócratas también han dicho que han perdido estas elecciones y que van a decir que van a pasar a la oposición, y las demás formaciones son las que tendrán que negociar ahora con Merkel la formación del nuevo gobierno. La alternativa que tiene la señora Merkel es una posible coalición tripartita, porque las cifras no dan para otra cosa, una coalición tripartita con el Partido Liberal y con los Verdes, el Partido Ecologista Alemán. Es la única alternativa posible a una gran coalición, que los dos partidos grandes en estos momentos no desean repetir. De acuerdo. ¿Y cómo percibes, Juan Carlos, el panorama con quien fue el, digamos, socio de Angela Merkel convertido ahora en un opositor?
Me imagino que te refieres al Partido Socialdemócrata Alemán. Pues el señor Martin Schulz, que era su candidato a la Cancillería, lo va a tener posiblemente bastante mal para continuar al frente de su formación política. Pensaban que con este hombre iban a conseguir mejorar, por supuesto, su posición política, mejorar el número de votos e incluso cuando fue nombrado poco después de Navidad pasada, pensaban incluso que iban a poder derrotar a Angela Merkel y colocarse como primera fuerza política. El resultado de estas elecciones supone naturalmente para Martin Schulz un tremendo revés, más que nada porque ha conseguido menos votos que ninguno de sus predecesores en unas elecciones, lo que supone un auténtico desastre político. Y todo el mundo cuenta con que sea sucedido en breve por algún otro compañero del partido. Juan Carlos, te saluda Enrique Tucen. Preguntarte, en casi todos los medios que están cubriendo, los medios internacionales que están cubriendo la contienda, dan por hecho que la coalición que necesita Angela Merkel es con los liberales y con los verdes. ¿Te parece una coalición factible y qué temas desde tu punto de vista pueden separarlos? Es una coalición factible por simple compromiso. En este país las fuerzas políticas son bastante conscientes de sus obligaciones y sus deberes para con la población. La legislatura pasada gobernó una gran coalición de socialdemócratas y cristianodemócratas porque los números no daban para otra cosa. Y en esta ocasión sucede lo mismo. En esta ocasión la única coalición posible en el momento en que los socialdemócratas dicen que pasan a la oposición es que gobiernen, que los conservadores gobiernen con liberales y con los verdes. Serán negociaciones difíciles, serán negociaciones complicadas. Aquí no creo que haya un nuevo gobierno antes de las Navidades próximas. Primero porque tiene que haber sondeos y luego porque tiene que haber negociaciones. Y aquí todo se lleva al papel y se negocia punto por punto. Se negocia la educación, se negocia la vivienda, se negocia exteriores, se negocia interior, se negocia absolutamente todo. Y al final, cuando ya estemos al final de las negociaciones, es cuando se produce el reparto de carteras. Antes, no. Antes hay que negociar primero cómo va a ser el programa político de las tres formaciones que presumiblemente van a gobernar juntas los próximos 4 años. Factible, yo creo que sí es factible por lo que he comentado, porque no hay alternativa a esta combinación. Y también porque el SPD, el Partido Socialdemócrata, se ve obligado a pasar a la oposición por el hecho de que esta alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha, se ha convertido en tercera fuerza política. Y si en el caso de que los socialdemócratas retornaran a esa gran coalición, la oposición en el Parlamento alemán sería liderada por la ultraderecha. Y es algo que todos los partidos aquí en Alemania desean evitar a toda costa. Este puede ser también el motivo por el que los socialdemócratas hayan decidido pasar a la oposición para ocupar ellos ese lugar y no permitir que la ultraderecha se convierta en protagonista parlamentaria. Juan Carlos, aunque ya dijiste que es factible esta alianza de Merkel con liberales y verdes, ¿cuáles serían los puntos, me refiero a las posiciones de liberales y verdes, que podrían llevar a una confrontación en el gobierno? Bueno, hay varios puntos. Por supuesto, los verdes van a tratar de exigir y van a reclamar naturalmente una política mucho más ecologista de la que ha tenido hasta ahora el gobierno. Esto es natural porque es su exigencia natural. Y los liberales son un partido que también van a exigir más libertades económicas, más liberabilidad, digámoslo así. Y que van a exigir, por supuesto, más libre comercio, posiciones que quizás contrastan también con los verdes. De todas formas, aquí en este país hay un tremendo pragmatismo político y las negociaciones serán duras y complicadas, pero probablemente al final lleguen a un acuerdo y todos tendrán que ceder por su parte. Llevarán seguramente para su electorado una parte de sus reclamaciones, pero tendrán que ceder en otras que reclaman los otros dos partidos. Oye, Juan Carlos, y en el asunto fiscal, en los impuestos, ¿crees que sea posible que se pongan de acuerdo demócratas, cristianos, liberales y verdes? Porque si uno revisa sus programas políticos, tienen concepciones muy distintas en temas fiscales. Sí, la verdad es que los conceptos no son similares, pero hay un punto común en todos ellos. Todos quieren rebajar los impuestos. Más que nada porque en este momento a Alemania económicamente le marcha muy bien. Tiene un superávit económico muy importante. Las arcas del Estado están llenas. No falta el dinero. El problema es ponerse de acuerdo en cómo rebajar esos impuestos. Porque unos los pedirán por un lado y otros los pedirán por el otro, ¿no? Pero me imagino yo que llegado el momento tendrán que conseguir un consenso entre ellos y como he comentado antes, cada uno se llevará su tajada del pastel. Tendrán que repartirse esos privilegios, tendrán que repartirse esas concesiones en materia fiscal de una manera poco más o menos equitativa. De acuerdo, Juan Carlos, una última pregunta. Ya sabemos que fue una copiosa participación, arriba del 75%. ¿No existieron ningún elemento, digamos, que llamara la atención durante la jornada? ¿No hubo problemas, incidentes, etcétera?
No, la verdad es que fue una jornada que se ha desarrollado bastante tranquila. Aquí en Berlín se celebraba además el maratón, un maratón internacional muy conocido en todo el mundo, con lo que las medidas de seguridad eran bastante elevadas, más que nada por el temor a posibles grandes atentados. Pero ha sido todo un desarrollo muy tranquilo, no ha habido ningún sobresalto, fuera de alguna pequeña anécdota que pueda haber pasado en algún lugar. Pero en el campo de interior, en el campo de la seguridad, no ha habido ningún sobresalto a lo largo de toda la jornada. Juan Carlos, pues te agradecemos mucho este enlace hasta México y muchas gracias por tu participación y enhorabuena por Alemania. Como tú dices, que haya ese pragmatismo y que salga todo adelante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y saludos desde Deutsche Welle. Saludos de la Deutsche Welle allá en Alemania, desde Berlín. Juan Carlos Barrena, precisamente analista, que nos ha descrito este panorama. ¿Se cumplieron los pronósticos, sí, Enrique? Sí, yo creo que ayer hablábamos que el partido de Angela Merkel, los demócratas cristianos, podían estar entre 32 y 36% y al final están casi llegando al 33% de votación. Todo parece indicar que eso se va a traducir a 216 escaños parlamentarios. En segunda fuerza los socialdemócratas con un porcentaje poquito arriba del 20%, 133 escaños, y la irrupción de la extrema derecha alemana, la Alternativa por Alemania, en tercera fuerza política con 89 escaños son las proyecciones actualmente, y hay que decir, Carlos, que en torno al 60-70% de los votos de la ultraderecha provienen o de votantes enojados con Merkel que votaban al Partido Demócrata Cristianos o con abstencionistas. Esos son, digamos, las dos grandes bolsas de votos de la extrema derecha que irrumpe como tercera fuerza en el Parlamento. Y yo creo que es un mensaje muy interesante a estos años de gran coalición en Alemania. David. Sí, yo creo que es interesante el resultado por varias razones. Lo que ya comentaba Juan Carlos en el enlace, que los socialdemócratas regresan a la oposición después de haberse desdibujado en la gran coalición de gobierno de Merkel, como le sucedió anteriormente a los liberales, que justamente al haber participado en la coalición de hace 2 términos, también se habían borrado y hoy vuelven a recuperar un espacio, pero ya no el mismo. Los liberales ya no son la tercera fuerza, tampoco los verdes, sino los ultraderechistas. Y los socialdemócratas, no solo para redibujarse, para volverse a colocar en el panorama político alemán, sino también para no dejarle a la oposición a los ultraderechistas, es que va a dejar de formar parte de esta coalición y por tanto queda obligado a formar parte el verde y los liberales con los demócratas cristianos. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Vamos a continuar en este programa ahora de análisis respecto a lo que ocurrió en esta jornada electoral allá en Alemania. Y les recuerdo quién es Angela Merkel. Con 63 años de edad y 12 de ellos como la primera ministra de Alemania, Angela Merkel es la rival a vencer en la elección que se llevará a cabo este domingo. Fieles a su tradición de dar el voto de confianza a quien ha gobernado con eficiencia, los alemanes han respondido en encuestas que podrían otorgar su confianza de nueva cuenta a quien es considerada como la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes. Merkel es la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania desde el año 2000, ejerciendo a la vez como diputada del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán. En 12 años al frente del gobierno alemán, la canciller se ha enfocado en mantener la productividad alemana y continuar con su fortalecimiento económico. De ahí que algunas de las críticas que ha tenido que enfrentar es la amenaza de salir de la Unión Europea y las cargas arancelarias y de cobro de intereses de la deuda a países que forman el mismo bloque, como los cobros que se han hecho a Grecia. En los últimos meses ha sido notorio el distanciamiento que ha tenido el gobierno alemán con otra gran potencia, Estados Unidos. Al respecto, Merkel se ha posicionado en contra de las amenazas de Donald Trump hacia países como Corea del Norte. Estoy en contra de una amenaza así. Y tengo que decir también, en mi nombre y el del gobierno alemán, consideramos absolutamente desmedida cualquier tipo de solución militar y apostamos por los esfuerzos diplomáticos. Esto debe aplicarse con todo el vigor posible. En mi opinión, las sanciones y la aplicación de esas sanciones son la respuesta correcta. Cualquier otra decisión en relación a Corea del Norte sería equivocada, y por eso en este aspecto hay un claro disenso con el presidente de Estados Unidos.
Continuamos en este programa especial sobre las elecciones en Alemania. Decisión 2017, lo hemos llamado, una producción de Canal 44 con apoyo de la Deutsche Welle de Alemania. La canciller alemana Angela Merkel era favorita para las elecciones y cumplió los pronósticos. Su rival socialdemócrata Martin Schulz encabezaba los mítines finales de una campaña marcada por el ascenso de la derecha nacionalista. Este era el panorama previo a la jornada electoral. Últimos mítines antes de enfrentarse en las urnas. En Alemania, un país en el que no existe jornada de reflexión, los líderes de los principales partidos animaron a todos sus seguidores a seguir pidiendo el voto. Con todas las encuestas a su favor, la canciller alemana Angela Merkel estuvo este viernes en Múnich, territorio conservador. Necesitamos cada voto para poder seguir viviendo bien y querer seguir haciéndolo en Alemania. Por eso no seguimos alimentándonos del éxito ni del hecho de que hemos logrado la tasa de desempleo más baja de los últimos 12 años. Pero sabemos que vivimos en el siglo XXI y en un momento en el que necesitamos encontrar siempre nuevas respuestas para los nuevos desafíos. In einer Zeit, in der wir auf neue Herausforderungen auch wieder neue Antworten finden müssen. El otro gran protagonista de las elecciones, Martin Schulz, abordó la recta final de la campaña desde el corazón de Berlín. Las encuestas otorgan a su partido el peor resultado de su historia en unas generales. Ich kämpfe nicht aus Selbstzweck. Nee. No lucho por mi propio interés, tampoco lucho por ninguna encuesta política ni por ningún encuestador. No lucho por cifras, lucho por nuestra convicción, por nuestros principios. Luchamos por ti, por la gente de este país. Schulz ofrecerá su último mitin mañana cerca de la ciudad donde creció y donde vive, y Merkel participará en varios actos en su distrito electoral. Vielen Dank an die Bundeskanzlerin. Tras el triunfo, Angela Merkel admitió que esperaba un mejor resultado en las elecciones legislativas y afirmó que la entrada del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania en el Parlamento planteaba un nuevo desafío. Hoy es un día difícil, un día amargo para la socialdemocracia alemana. No vamos a andarnos con paños calientes. No hemos logrado nuestros objetivos. Después de la derrota en Renania del Norte-Westfalia, también hemos perdido ahora las elecciones federales. Aún así, y justamente por la gran campaña que hemos realizado, en primer lugar quiero agradecérselo a todos los electores que nos han votado. Han sido menos de los que esperábamos, pero todos los que nos han dado su voto pueden contar con la SPD. Vamos a luchar por sus principios, por sus valores, con ese porcentaje que tenemos. No es un porcentaje que nos satisfaga, pero aún así, con este porcentaje vamos a luchar por nuestros principios, por nuestros valores de la tolerancia y del respeto y del estar todos unidos. Seguiremos luchando durante esta legislatura. Escuchamos a Martin Schulz del Partido Socialdemócrata, sin duda uno de los grandes derrotados en esta jornada electoral. Angela Merkel dijo tener nuevos desafíos, como es la entrada, como ya le mencionaba, de Alternativa por Alemania en la Bundestag y recuperar los votantes de su partido. Después de 12 años de responsabilidad de gobierno de la Unión, no es nada obvio, no es claro que uno vuelva a ser el partido más votado. Tenemos un gran desafío ante nosotros, que es el que la Alternativa por Alemania haya entrado en el Parlamento. Vamos a tener que analizar esto a fondo, porque queremos recuperar a los electores de la AfD, de la Alternativa por Alemania. Queremos tener en cuenta sus preocupaciones, sus miedos y sobre todo queremos recuperarles gracias a una gran política. Bueno, ahí tiene usted las primeras reacciones precisamente de lo que ha ocurrido este día en la jornada electoral allá en Alemania. Enrique, David, el tema de la ultraderecha en este proceso y los resultados que no se esperaban, ¿qué implica? ¿Qué desafío implica para Alemania? Fíjate, Carlos, yo creo que implica muchas cosas y detrás del porcentaje que saca Alternativa para Alemania hay muchísimas cosas para analizar. Por ejemplo, uno, las divisiones entre el este y el oeste en Alemania siguen vivas y se ven los porcentajes de votación. Aún sin la barrera de un muro. Aún ya sin ese muro, ¿no? que los dividía.
En Alternativa por Alemania sacó en el oeste, sacó nada más 10% de los votos. En el este sacó 22% de los votos. Es decir, prácticamente fue la segunda fuerza más votada en el este de Alemania, es decir, en la vieja Alemania comunista. Por lo tanto, me parece que es un mensaje de que estas desigualdades entre este y oeste siguen muy vivas y, por lo tanto, que muchas personas que en su momento votaron a la izquierda o votaron al centro izquierda también están empezando a optar por algunas opciones nacionalistas. Segundo, que el modelo de Merkel, si bien ha generado muchísimo crecimiento económico, ha servido también de locomotora de la Unión Europea, también ha dejado muchísimos huecos. Y uno de esos huecos clarísimo es la desigualdad. El porcentaje de desempleados y de empleados precarios que votaron por Alternativa por Alemania casi asciende al 40%. Es decir, de quien tiene un trabajo malo o de quien se encuentra en el desempleo. Entonces me parece, desde mi punto de vista, que era predecible que Alternativa por Alemania entrara. Y qué bueno, Carlos, David, que están en las instituciones. Me parece que eso es importante, porque casi todos los movimientos de ultraderecha o de ultraizquierda que entran en las instituciones comienzan a desdibujarse, porque también su discurso comienza a ser mucho más difuso, es más difícil hacer un populismo desde las instituciones y por lo tanto me parece que Alternativa por Alemania tendrá un papel institucional, no será la primera fuerza de la oposición, pero creo que su discurso tendrá, desde mi punto de vista, tenderá a desvanecerse. Sí, David. Sí, yo creo que la irrupción de 80 y tantos diputados en el Bundestag de ultraderecha del Partido Alternativa para Alemania va a ser algo absolutamente inédito, histórico, porque nunca se había visto y mucho menos con tanta fuerza. Es decir, el umbral del 5% para acceder al Congreso, pues lo casi triplicaron con 13 y cacho %. Y en ese sentido creo que el partido ultraderecha, junto con los liberales, el partido de los demócratas libres y los demócratas cristianos, en suma, rebasan el 60% de los votos del electorado y eso habla de una derechización de Alemania, del electorado alemán, que tampoco se había visto hace mucho tiempo. Eso significa que, como ya lo dijo en su discurso Merkel, tendrá que, digamos, responder a ese electorado que votó por el Partido Alternativa por Alemania, la ultraderecha, que tiene que ver con los desempleados, con los que tienen peores empleos, con los de Europa del Este, particularmente de la zona de Berlín, que están claramente, digamos, decantándose por los ultraderechistas ahora y antes por los ultraizquierdistas, por los antiguos comunistas de la Europa del Este, de Alemania del Este. Y en ese sentido, entonces, lo que vemos es un viraje completo de Alemania hacia la derecha, que no habíamos visto en otros países como en España, que si bien todavía gobierna el PP, pues hay una mayoría clara de izquierda entre los socialistas y Podemos, que no han podido gobernar porque no se han puesto de acuerdo, pero hay una mayoría del electorado de izquierda. Aquí hoy vemos una mayoría del electorado de derecha. De derecha, por completo. Hay una cosa interesante, Carlos, y lo escribe en un libro que es muy recomendable, un sociólogo británico de origen pakistaní que se llama Tariq Ali. Escribe un libro que se llama El extremo centro, para tratar de explicar de alguna forma la caída de la socialdemocracia a nivel europeo. Es impresionante en Francia, en España, quitando Portugal, que a través de una coalición muy extensa de 3 partidos lograron poner pero también los laboristas, hasta Jeremy Corbyn, tuvieron muchísimos años de estar. Los escandinavos. Es decir, estamos hablando de una crisis completa de la socialdemocracia por una sencilla razón, porque el electorado europeo ya no ve tantas diferencias entre lo que propone la socialdemocracia y lo que proponen los conservadores o los demócratas cristianos europeos. Es decir, se han de alguna forma mimetizado en muchísimos temas. La socialdemocracia aceptó el mercado, el capitalismo, desde hace ya muchos años, y los demócratas cristianos aceptaron el estado de bienestar. Dijeron, por más que por mucho tiempo estuvieron en contra de educación, pública, de salud pública, de programas sociales, de asistencias, de alguna forma hubo un gran consenso de centro en torno a el capitalismo es innegable y tiene que seguir como sistema económico, pero también debe de haber un Estado que intervenga y que logre reducir las brechas de desigualdad. Entonces me parece que eso explica en gran medida la caída de la socialdemocracia en toda Europa. Y otra cosa, la socialdemocracia no ha tenido nunca un discurso claro en materia de migración, en materia de asilo político. Ese discurso se lo ha robado o los conservadores o la extrema derecha. Ahora, les iba a preguntar a los dos de este tema de la extrema derecha. Esto que ocurrió hoy en Alemania, ¿no es reflejo de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, este resurgimiento de la ultraderecha, particularmente en Estados Unidos también, o es un caso aparte de Alemania?
No, yo creo que es una tendencia global en todas partes por el flujo migratorio que se ha intensificado en las últimas 2 décadas y particularmente una migración política y de refugiados políticos. Solamente en el 2015, ya lo decíamos ayer, Alemania recibió 1 millón de migrantes, fundamentalmente refugiados sirios y turcos, y eso, bueno, metió mucha presión en las instituciones de asistencia social, en las instituciones de educación, y eso provocó el enojo de un sector importante que hoy justamente le manda un mensaje a Merkel y al establishment de decirles: he votado históricamente por ustedes, hoy quiero votar por una alternativa, como la ultraderecha se presenta, precisamente porque me veo amenazado, porque me veo afectado, porque me veo preocupado y demás. Y aunado a eso, algunos ataques terroristas aislados, que ya decíamos que son mucho más simbólicos que estadísticamente significativos en términos de damnificados o de víctimas, pues lo que ha ocurrido es que se ha generado un electorado de ultraderecha que está buscando este tipo de vehículos. En Austria lo vimos muy cerca de ganar, en Holanda y en otras partes ahí vienen. Es decir, hay una derechización, yo diría, en general del electorado europeo, particularmente de Alemania, pero también una ultraderechización de algunos partidos políticos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Después de la misma les voy a preguntar un tema muy importante. Las elecciones de Alemania, ¿qué mensaje le envían, por ejemplo, al fenómeno migratorio mundial, a la Unión Europea y sobre todo a Estados Unidos? Después de la pausa seguimos con este programa especial. Alexander Gauland es un abogado, periodista y político alemán. Gauland es un político destacado del partido político alemán Alternativa por Alemania, instituto del que fue cofundador del partido, es su portavoz federal y además es el líder del partido en el estado de Brandenburgo. El partido Alternativa por Alemania surgió cuando la canciller alemana, Angela Merkel, aseguró públicamente en el año 2010 que no habría ayuda financiera a Grecia, pero volvió a declarar horas después que lo acordado con los líderes del euro era enviar el primero de muchos paquetes de rescate a Grecia. Esto ocasionó que Gerd Robonus, asesor ejecutivo federal del Business Association, citó este hecho como la razón para fundar una elección alternativa 2013 junto con Alexander Gauland, Konrad Adam y Bert Lucke. En febrero del 2014, Gauland recibió alrededor del 80% de los votos durante un Congreso Nacional extraordinario, convirtiéndose en el presidente de la Asociación del Condado de Brandenburgo, una alternativa derechista para Alemania. Uno de los grandes temas que ha tomado el debate para esta elección es precisamente el de la migración. El punto de vista de Alexander Gauland sobre este tema es el siguiente. Estas personas no deben entrar en el país, sino que deben solicitar asilo fuera de Alemania o incluso fuera de Europa, en centros de acogida, siempre y cuando tengan el derecho de asilo. Continuamos con este programa especial sobre las elecciones en Alemania celebradas este domingo. Y es que el partido de ultraderecha ha roto un tabú este domingo con un resultado histórico en las elecciones legislativas alemanas tras una campaña en la que se ha radicalizado su retórica. Este movimiento anti-islam y también anti-inmigrantes, nacido hace solo 4 años, obtuvo alrededor del 13% de los votos, según sondeos a boca de urna, y contará probablemente con 86 o tal vez 89 diputados en el Parlamento, en la Bundestag. Vamos a cambiar este país, soltó uno de sus líderes, el que escuchamos hace un momento, Alexander Gauland, minutos después de la divulgación de los sondeos, y también dijo que habrá una caza contra Angela Merkel. Los demás partidos coinciden en tacharlo como una vergüenza para Alemania y carece de posibilidades de entrar en el próximo gobierno, sin duda dirigido por Angela Merkel. Bueno, Enrique, David, les preguntaba, las elecciones de hoy de Alemania, ¿qué mensaje envían, por ejemplo, el fenómeno migratorio? Pues que sigue habiendo en muchos países resistencia a estas olas migratorias y me parece natural. Es decir, estamos hablando de que en general la política global, las elecciones en casi todo el mundo, se están empezando a estructurar más que en izquierdas, derechas, liberales, conservadores. Me parece que están estructurando en torno a opciones de apertura
versus opciones más cerradas en términos políticos, económicos, sociales. Y en ese, digamos, en esa dicotomía que se está empezando a construir, me parece que el discurso nacionalista tiene una fuerza impresionante en todo el mundo, ¿eh? Estamos hablando de que, por supuesto, hay discursos nacionalistas xenófobos, como el de Alternativa para Alemania, o UKIP, o Le Pen, pero también hay discursos nacionalistas en los países latinoamericanos, por ejemplo, que no parten de la xenofobia, pero que tienen un nacionalismo clarísimo, como el de Andrés Manuel López Obrador en México, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que es una tendencia global en donde el ciudadano que ve con cierta incertidumbre el futuro, que ve ciertos riesgos, que voltea y ve a sus hijos y dice, no sé si les puedo dar la misma vida que tuve yo, o si van a poder acceder a la educación pública o no, o un trabajo bien remunerado, lo que hacen es refugiarse en lo que conocen, que es la nación. Y la nación de los que son como yo, la nación de los que hablan mi misma lengua, y por lo tanto me parece natural y normal que haya una cierta pulsión o una cierta tendencia a que los electorados empiecen a voltear y digan, bueno, mi refugio al que puedo ir en momentos difíciles es la nación. ¿De acuerdo, David? Claro, es que yo creo que todo esto tiene que ver con una respuesta a la globalización. Así como durante los 80 que hubo una apertura comercial, en los 90 una integración económica y en el 2000 una globalización económica muy, muy drástica que dejó muchos heridos en el camino, también provocó, entre otras cosas, una migración muy fuerte, una migración económica y después una migración política. Y entonces lo que estamos viendo en todo el mundo es una reacción nacionalista, como ya se apuntaba acá, en un código populista, que el populismo puede ser tanto de izquierda como de derecha, pero apelando al pueblo, a la nación, a la identidad propia y en contra del otro, de lo desconocido, de la intervención y demás, y bajo una premisa de desconocimiento absoluto, porque no necesariamente los efectos de la globalización son los que estamos padeciendo como crisis. Hay razones para, digamos, explicar las crisis de manera doméstica o interna y que no tienen que ver necesariamente con la globalización o con el comercio, con el libre comercio. En ese sentido, la reacción tiene que ver con, bueno, pues yo ante lo desconocido prefiero volver a lo reconocido, aunque no necesariamente lo pueda recuperar. Es el caso clarísimo de Brexit. La salida de Inglaterra a la Unión Europea tiene que ver mucho más con tratar de buscar un pasado ya perdido que con realmente reconstruir una nación en estos días que era imposible frente a una Europa que les representaba una cierta incertidumbre. Entonces, eso ha generado en los sistemas políticos en todo el mundo el surgimiento de los extremos de derecha, pero también de izquierda. Lo que es que los de derecha han sido más, digamos, atractivos a los electorados porque son muy claramente antimigratorios, nacionalistas, anti-refugiados, anti muchas cosas, y es lo que la gente está buscando. La izquierda y el nacionalismo no se ha llevado tan bien históricamente. Ahora, quien han arbolado más claramente siempre el discurso nacional es la derecha. Ahora, y este resultado para la Unión Europea y sobre todo para las relaciones con Estados Unidos, ¿qué nos dice? A ver, yo creo que Alemania se une a una serie de países que ya tenían estos retos internos, que ya Le Pen entró con menos fuerza de lo que pensamos, pero ya entró en el Parlamento. ¿Pasó segunda vuelta? Pasó segunda vuelta, que ya el papá, si te acuerdas de Marine Le Pen, Jean-Marie, ya había logrado pasar a la segunda vuelta en algún momento contra Chirac, pero en este caso ya tiene asientos en el Parlamento, en el Frente Nacional, menos de los que se pensó en su momento por esta gran mayoría que recibió Macron. Pero me parece, Carlos, que lo que hace Alemania es meterse en una normalidad en donde estamos viendo en la Unión Europea cada vez parlamentos más fragmentados, donde los nacionalistas de derecha o los extremismos de izquierda empiezan a tener posiciones importantes en el debate público. Pero sí creo que es un mensaje, Carlos, a la forma en que la Unión Europea y sus instituciones, digamos, combatieron la crisis de 2008-2009. Me parece que dentro de muchas poblaciones, incluso Alemania, que no es una derrotada de esa crisis, pero en muchas poblaciones se interiorizó esta idea de que en realidad la Unión Europea estaba ahí para defender a las élites, para defender a las instituciones financieras y para defender a las clases políticas de todos estos países, que en realidad para defender a las poblaciones. Porque hay que recordar que la Unión Europea rescató miles y miles y miles de bancos que estaban totalmente quebrados, a través de una política austericida fuertísima de reducción de gasto en educación, de reducción de gasto en salud, en prestaciones sociales. Y creo que esto es también una reacción. Hay dentro de la Unión Europea una buena parte de la ciudadanía, 40-45%, que dice Europa ya no es un proyecto para los ciudadanos. Europa es un proyecto para las élites financieras, para las élites económicas y para las élites políticas. Y Alemania, que era el país europeísta, junto con Francia, junto con otros más, con mucha mayor calidad, empiezas ya a ver en los sondeos, en las encuestas, que hay un porcentaje muy importante de euroescepticismo ya en Alemania. Muy bien, David.
y también digamos, de rechazo al otro, a la diferencia. No solo hay dudas sobre Bruselas, sino dudas sobre Ankara, sobre otros países que están buscando desde hace mucho su ingreso. Yo creo que esto va a frenar muchísimo la posibilidad de que otros estados, otros países realmente cumplan su sueño, como era el caso de Turquía, que jamás pudo y que fue vetado y que otros países han estado con condiciones muy fuertes. Yo creo que va a haber un freno a la construcción, a la ampliación de Europa, va a haber una refundación de Europa, pero no para profundizar su integración, sino para replantear las reglas del juego que en efecto hagan de Europa una asociación, una federación que permita que haya una mejor redistribución entre los países, que se replantee el rol del Banco Central y que además también se plantee el rol de las fronteras, porque yo creo que este es un mensaje clarísimo del electorado a Merkel a decirle: cuida más las fronteras, sé mucho más estricta con la migración, no des tantos asilos políticos, revisa la seguridad de los que están entrando al país, vamos a revisar las políticas de nacionalización de muchos de los refugiados e inmigrantes. Yo creo que nunca más vamos a volver va a haber un flujo migratorio como el que vimos en 2015. Ya se cerró el mundo está cerrando sus fronteras en todas partes y eso pues es triste, pero es un mandato que está claramente ahí en las urnas. Muy bien, tengo que hacer la última pausa para regresar a las conclusiones de este programa y les preguntaré sobre todo, ¿el liderazgo de Angela Merkel se ve minado con esto, con respecto a lo que se esperaba que pudiera obtener en los resultados parlamentarios? Con esto regresamos después de esta pausa. Continuamos con este programa especial sobre las elecciones en Alemania, Decisión 2017, lo hemos llamado. Las agencias internacionales como la agencia francesa AFP y otras más empezaron a describir así el triunfo de Angela Merkel. Angela Merkel gana las elecciones legislativas, los socialdemócratas niegan la coalición con el gobierno y afirman que ante este cuarto mandato prefieren pasarse a la oposición. Ese sería el resumen de lo que ocurrió esta jornada. El partido de la canciller Angela Merkel ganó las elecciones legislativas del domingo en Alemania. Según sondeos de cadenas públicas, los conservadores de la Unión Cristiano-Demócrata lograron entre el 32,5 y el 33,5% de los votos. Los socialdemócratas quedaron en segunda posición con entre el 20 y el 21% y anunciaron su rechazo a ser parte de una coalición de gobierno. Aclararon que en un futuro cuarto mandato de Merkel prefieren pasarse a la oposición en el Parlamento. Mientras, la ultraderecha obtuvo una votación histórica de entre un 13 y 13,5% y logró escaños. Bueno, así lo consignaron el triunfo de Merkel las agencias. Les preguntaba antes de ir a la pausa a Enrique David, ¿cómo queda Angela Merkel en su liderazgo en Europa? Por ejemplo, respecto a su discurso ante Estados Unidos, etcétera. A mí me parece que para ser una mujer que lleva más de una década gobernando, lo que me parece sorprendente es que siga en el cargo y que tenga todavía este mandato, porque se habla de 32% como una cifra negativa para ella, pero estamos hablando que en un panorama tan fragmentado en general en todas las elecciones europeas, 32% es altísimo. Si fijamos, algo similar le pasó a Theresa May en Reino Unido, cuando convocó elecciones, algo similar también a Mariano Rajoy en España, hablando de conservadores que siguen en sus gobiernos, pero que tuvieron pues, un correctivo electoral claro, porque se va desgastando el mandato, se va desgastando la credibilidad, todo lo que tiene que ver con sus posicionamientos de gobierno. A mí me parece que sigue siendo la gran lideresa de Europa. Creo que hacia adentro tiene retos muy fuertes en Alemania que también le implicarán consecuencias muy claras en su liderazgo en Europa. Claro, te quería decir nada más, estamos en este momento viendo lo que está transmitiendo la Deutsche Welle, están ahí los candidatos precisamente en este ejemplo democrático que tiene Alemania. Vamos a escuchar un momento lo que están debatiendo. Pendiente.
los puestos y ministerios. Pero, por supuesto, aquí hay una cosa que quiero recalcar. La CDU, el SPD y los Verdes en la última legislatura apenas se diferenciaban, y este voto para la FDP es un voto para un cambio de política, y si no hay un cambio de política en el nuevo gobierno, entonces yo no voy a dejar esta posición a la AfD, que desde la derecha, del extremo derecho, simplemente representa solo resentimientos. Un partido del aislamiento que en estos tiempos quiere simplemente eliminar la Unión Europea. Un partido así no puede ser la oposición. En los últimos meses hemos tenido la sensación que las diferencias entre ustedes, los Verdes, y la FDP es más profunda que en otras cosas. Sus diferencias son muy grandes. ¿Se puede imaginar que pudieran superar esas diferencias y tener esta coalición jamaica? No se trata de que nos interese, no se trata de eso, que nos parezca interesante. Se trata de ser serios y responsables. Esas son las prioridades. Y, por supuesto, hay muchas cosas que nos separan. El tema de la ecología, en muchos puntos. No, eso no nos separa. ¿De verdad que no nos separa? Bueno, pues señor Linde, entonces no hay problema. Entonces si podemos aceptar el Acuerdo de París para Alemania. Bueno, estamos oyendo el debate que se da entre los líderes. Paso más cerca de acordar. De acuerdo. El mismo día de la contienda. El mismo día de la contienda están debatiendo. Solo para contextualizar dos temas que también nos decía Juan Carlos en el enlace. Uno, la cultura pactista alemana es impresionante. Es decir, estamos hablando de un país en donde fuerzas políticas antagónicas se pueden poner de acuerdo en cuestión de semanas. Eso yo creo que es un mensaje para otros países europeos, como por ejemplo España, en donde duraron casi un año en ponerse de acuerdo para formar un gobierno. O en México, que repetir las elecciones. Creo que en México hay una cultura más pactista de lo que se cree, es medio hipócrita, pero en México desde el 97 hasta que tenemos gobiernos divididos hasta la actualidad es cuando más veces se ha cambiado la Constitución. Y segundo, que me parece también importante, la forma en que se negocia. Primero el programa político, las propuestas, y después empiezan a repartirse carteras. Eso creo que es muy importante para que se privilegien las ideas y las propuestas por encima de las sillas, ¿no? Así es, David. Yo diría un tercer punto que tiene que ver con la responsabilidad que existe en los partidos políticos para justamente pactar, negociar y al mismo tiempo seguir representando a su electorado. Es decir, los partidos políticos saben que les puede tener que tocar gobernar, aun cuando no sea de su agrado. Es decir, hoy, por ejemplo, una vez que ya los socialdemócratas han decidido no formar parte de la coalición de gobierno, no hay más que de una sopa. ¿Es con los liberales y con los verdes o no se puede formar gobierno? La bandera de Jamaica, que me parece una forma de nombrarla padrísima, porque al ser los colores, la bandera de Jamaica le llaman la coalición Jamaica. Aparte, frente a la alternativa de Alemania, que son racistas, tiene su... Entonces, está padre la alegoría, y en ese sentido, los verdes, que van a ser los que más trabajo les va a costar negociar en esta coalición, porque obviamente al derechizarse la coalición, el gobierno y Merkel, pues los que van a quedar más incómodos en esta nueva coalición son los verdes. Entonces, pero sin embargo, ellos saben que van a tener que negociar y que van a tener que formar parte de este gobierno, posiblemente a un alto costo, en términos de que en la siguiente elección puedan reducir su votación, como le sucedió a los socialdemócratas en esta o como le sucedió a los liberales en la anterior. Es decir, y sin embargo van a la alianza, van a la coalición por esta cuestión pactista y por esta responsabilidad histórica de los partidos que desde la posguerra han tenido una responsabilidad interesantísima, y que esta es la primera vez que va a haber 6 partidos en el Parlamento, y que aun cuando Merkel saca 33%, una tercera parte, pues para mí sigue siendo muy fuerte, porque va en su 4º periodo y va al final de este mandato, habrá cumplido 16 años y junto con Konrad Adenauer será la canciller con más años en el poder en la historia de Alemania de la posguerra. Y tiene Angela Merkel, Carlos, David, un aspecto positivo que es importante señalar, que es que casi siempre cuando negocia, accede, es muy abierta. En la elección pasada los socialdemócratas le pusieron muchísimos temas sobre la palestra. Le dijeron, hay que aumentar salarios, ya deja de hacer recortes en educación, solamente incrementar los impuestos a los más ricos. Una serie de puntos muy fuertes, y palomeó uno por uno con tal de tener un gobierno rápido y que se pusiera en marcha. Me parece que eso habla de una sociedad pactista,
pero también de una sociedad que no ve el acuerdo como traición, sino calificar cómo es tu acuerdo. Es decir, si tú como partido político de centro-izquierda, los socialdemócratas, ponen sobre la mesa temas que tienen que ver con su ideario, sus electores también entienden y dicen, la única forma en la que estos temas lleguen a los gobiernos y sean prioridad en un parlamento es que se negocie incluso con quien es tu adversario político directo. Esto me parece que es un mensaje de cultura política y también de memoria histórica, porque los alemanes saben lo que es la división, saben lo que significa la división y hasta dónde el extremismo puede hacerle daño a una sociedad, ¿no? Sí. Y creo que la parte que también es bien interesante del sistema parlamentario alemán, que se conjuga con un federalismo que permite a las regiones tener su propio peso, su dinámica, su especificidad en el sistema político completo, es que traduce muy nítidamente el sentir del electorado en escaños, en negociaciones, en programas y en formación de gobierno. Es decir, la definición y la función y el propósito de un sistema electoral es traducir votos en escaños, es reflejar lo más nítidamente posible a los electores para que el gobierno se parezca y refleje al electorado. Sí. Lo que tenemos en otros países son distorsiones, son cláusulas de gobernabilidad que generan mayorías ficticias y demás. Y yo creo que este es un buen ejemplo, el caso alemán, para ver a México en un momento en que tenemos a tres fuerzas políticas, una de ellas un frente, una coalición de partidos que tiene que empezar a pensar que en caso de ganar, ¿cómo podría gobernar este país en términos de cómo formar gobierno? Porque no tenemos leyes, no tenemos una normatividad que nos explique cómo una coalición electoral se puede convertir en una coalición gubernamental. Bueno, estamos llegando a la parte final ya de este programa. Yo les pediría como una conclusión. Sí. ¿Qué esperaremos? ¿Cuánto tiempo ustedes consideran que podría llevarse esta construcción de alianza para que se forme el gobierno y darle vuelta a la página en esta nueva historia de Alemania? Yo creo que, como decía Juan Carlos desde que empezamos el programa, va a ser complejo. Es una negociación ya no solo con un socio, sino con dos socios. Y como bien apuntaba David, una coalición con los liberales sería claramente de derecha, pero ahí están los verdes, que hablan de otras cosas, de otros temas, que también les importa la justicia social dentro de su discurso. Entonces me parece que sí, se puede ir hasta Navidad, hasta inicio del próximo año, pero sí, habrá acuerdo, habrá gobierno y creo que será un gobierno respaldado. Me parece que Merkel tiene que hacer, más allá de su victoria, una profunda reflexión, no solo sobre el tema migratorio, sino también sobre algunas políticas que han generado mayor desigualdad, precariedad laboral en Alemania, lo que ha significado también el desgaste del liderazgo alemán al interior de la Unión Europea, porque si bien es inexplicable la Unión Europea del siglo XXI sin Alemania, también hay que decir que ha generado muchísimos negativos y muchísimos impactos en su imagen en países como Grecia, España, Portugal, Italia, que ven que Europa se está alemanizando y creo que eso no es un buen mensaje. Me parece que tiene muchísimos retos, pero tiene el mandato democrático Angela Merkel para estar 4 años más. Muy bien, David. Yo creo que hoy Angela Merkel se está preguntando cuál va a ser su legado después de 16 años de gobierno. Si pensamos que el de Konrad Adenauer fue el milagro alemán, el gran crecimiento de la posguerra con el Plan Marshall, que permitió que Alemania saliera de las ruinas y los escombros a convertirse de nueva cuenta en un motor económico de Europa, si el de Helmut Kohl fue la reunificación alemana, la caída del muro, pues hay que preguntarse qué está pensando Merkel después de una serie de críticas tanto al interior como al exterior de Alemania. Al interior por estas bases sociales que se están derechizando, que votaron por la extrema derecha, y en el resto de Europa por el recelo que le tienen a Berlín, por la imposición de las políticas económicas a través de Bruselas. Entonces, Merkel tiene que preguntarse cómo le va a hacer para dejar un buen legado, siendo que se está derechizando toda Europa y Alemania en particular, que va a ser muy difícil. Yo creo que podría ser una apuesta a, por ejemplo, energías renovables, a cuestiones ecológicas, dándole un guiño al Partido Verde, que va a ser parte de su nueva coalición de gobierno, y al mismo tiempo redinamizando la economía, pues sí, bajando impuestos y buscando los recortes mínimos, pero tratando de refundar Europa a partir de nuevas reglas del juego. Creo que el gran legado de Merkel podría ser repensar Europa en un momento de crisis global y con migración. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias, Carlos. Bueno, lo que vamos a decir es que si antes en el gobierno de Merkel se llamó la Gran Alianza, hoy por lo menos ya tiene nombre, que sería la Alianza Jamaica, como dijeron nuestros colaboradores. Hasta que se concrete. Así es. Esperemos que se concrete, por supuesto. Bueno, hasta aquí llegamos con este programa especial, una producción de Canal 44 con apoyo de la Deutsche Welle. Hasta pronto.